Bueno, lo tengo en línea, lo voy a saludar. Quien está en línea jugó en 5 de los 6 grandes del fútbol de la República Argentina. Solamente le faltó River, según cuenta el protagonista, porque Alfredo Di Stéfano en su momento no lo quiso llevar. Estuvo en el arco de Boca, se inició en el arco de Independiente, estuvo en el arco de Boca, de San Lorenzo, de Huracán. Allá por el 75, si mal no recuerdo, pasó por el arco de Belgrano, aquí en Córdoba, entre otros arcos de equipos del medio local. Cosechó 3 títulos locales, 8 títulos internacionales. Lo apodan el Gringo y una vez retirado siguió vinculado con el fútbol porque fue entrenador de arqueros de las juveniles de la selección argentina. Y tuvo a su cargo en ese proceso de juveniles al hoy arquero mundialista, campeón del mundo, como es Emiliano Martínez. Escritor, periodista, en su momento, si mal no tengo el dato, estudió y se recibió de técnico químico y luego también estuvo estudiando ingeniería química, carrera que me parece que no terminó. Quien está del otro lado es Esteban Ernesto el Gringo Pogani. Esteban, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Ariel te saluda aquí en Radio Suquía. Buenas tardes, buen domingo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Qué extensa la presentación, demasiado larga. Es que Muchas cosas me hiciste recordar que tenía. un currículum extenso, tenés, Esteban. Recuerdo. ¿Qué? Pero tenés un currículum extenso. Sí, sí. Y te quería aclarar algo ahí de todo lo que dijiste, está bárbaro. ¿En qué le erré? Pero hay un detalle que cuando me dijiste de los grandes, no fue que Di Stéfano no me quiso llevar, al contrario, él me fue a buscar para llevarme, Sí. pero en ese momento yo estaba en Huracán y Huracán fue el que no me transfirió a River. Ah, Pero ahí Di está. Stéfano me quería llevar, estuve reunido con él y todo, ya como para incorporarme, así que faltó un poquito. ¿Huracán no te quiso largar en ese momento? Exactamente. Mira vos. Vos jugaste en Huracán o jugaste en San Lorenzo. En Independiente y estuviste en Racing. O sea que jugaste clásico en los arcos distintos. Exactamente, sí. En algunos, la gente de Racing, digamos, me reprobaba bastante porque te imaginas, después de jugar 11 años en Independiente, pasar a Racing no era nada fácil. No, Pero bueno, entusiasmó la idea y me tiré. mira. Y jugué todo el año pues, con mucha presión, pero a mí la presión me motivaba, me hacía sentir bien dentro del campo de juego y la hinchada Racing me puteaba y eso me incentivaba a decir no, tengo que rendir más para demostrarle que estoy bien y jugué un año y después lógicamente me tuve que ir. Te tuviste que ir. Escúchame, Esteban. Vos sos natural de San Nicolás de los Arroyos. Ahí naciste. Sí, sí, exactamente. Bien. ¿Y te iniciaste futbolísticamente ahí en Belgrano de San Nicolás y de ahí después pegás el salto a Independiente? Exacto, porque yo jugaba en el Club Belgrano, pero sobre todo al básquet. Mi segundo deporte era el fútbol. Jugaba al básquet que me gustaba mucho y jugábamos en el colegio, en el Club Belgrano, y después a los 13 años vinieron a probar jugadores de Independiente. Vino Pipo Ferreiro Sí. y yo fui con todos mis amigos a la barra del club y nos quedamos como 3 o 4 chicos, nos eligieron para firmar en Independiente. Pero a mí mis padres no me dejaron porque ellos consideraban que tenía que estudiar y no me podía ir a Buenos Aires y abandonar todo. Así que ese primer año no fui y recién al año siguiente que volvió Pipo Ferreiro a San Nicolás a probar jugadores, me volvió a elegir y me dijo si quería ir. Y bueno, hablé con mis padres, yo estaba terminando la escuela y ese era el último año y yo viajaba los días viernes para jugar los sábados y domingos y regresaba a San Nicolás. Y ahí Volvías. continuaba estudiando. Claro, volvías a San Nicolás. Mira, dijiste que jugabas al básquetbol en Belgrano. Yo recuerdo el año pasado hablábamos en este mismo micrófono con Carlos Goyen. Y también, bueno, hacía referencia al básquetbol, que era muy, muy buen deporte para un arquero. ¿Es a tal punto, como decía Carlos Goyen, Esteban?
Sí, coincido plenamente porque el básquet te da muchísimas herramientas que son similares a las que se utilizan en el arco de fútbol. Por ejemplo, el tema de los perfiles, el tema de orientar bien el cuerpo hacia donde viene la pelota, la lateralidad, es decir, trabajar con ambas manos y ambas piernas de prácticamente de la misma manera, el equilibrio del cuerpo en el aire, en fin, hay muchas cosas que son similares al arquero y que jugando al básquet uno tiene la posibilidad de mejorar todas esas condiciones. Mira vos que la coincidencia que hay con tu declaración y la que nos habías brindado en aquel momento, Carlos Goyenes. Vuelvo a Independiente. Cuando volvés en la segunda parte de esa prueba que te hizo Pipo Ferreiro, ¿es cuando llegás junto con Bocchini? Exactamente, llegamos el mismo año, que fue el año 70. Si él venía de Zárate, yo San Nicolás, y fuimos todos a vivir a la pensión que tenía el club en ese momento. Mira vos. ¿Y compartieron cuánto? ¿Mucho tiempo con el Bocha ahí en Independiente? Y con Bocha estuve 11 años, porque los primeros 4 años vivimos en la pensión y ya después del cuarto año nos pudimos ir cada uno a un departamento diferente, pero seguimos jugando en el club. Bocha estuvo toda su vida y yo estuve 11 años. Mira vos. Pero bueno, ganaron en esa etapa gloriosa de Independiente que ganó absolutamente todo en esa década del 70. Sí, totalmente. Pero hay que destacar lo que era el espíritu del grupo que tenía Independiente en ese momento. Fue un ejemplo para todo el fútbol argentino. Había una gran unión, había muy buenos jugadores con un jugador descollante que era Bocchini, que estaba por encima de todos. Él te definía los partidos, te los ganaba él solo, te metía 5 pelotas de gol, te dejaba mano a mano con el arquero, realmente uno de los grandes jugadores que dio el fútbol argentino, ¿no? Las cosas Yo de... digo, después de Messi y de Bocchini, perdón, de Messi y de Diego, yo lo coloco en el podio a Bocchini. A Bocchini. Hacía las cosas difíciles, hacía tan simple el Bocha dentro de la cancha que era realmente para sentarse y aplaudirlo a rabiar. Mira, había jugadores, por ejemplo, le voy a nombrar a Carlitos Esqué, un amigo que Sí. ya se fue, jugó en Racing, en Boca, y Carlitos me decía siempre, vos sabés que yo cuando juego contra Independiente, él jugó en Boca, en Racing, ya te digo, y yo salía el domingo pensando cómo lo iba a agarrar, y para agarrarlo le tenía que pegar una patadita, me decía. Y yo iba a mi casa llorando porque no le podía pegar una patada, porque cuando yo llegaba a la pelota él ya se había desprendido. Y yo digo que Bocchini aceleró el juego porque le quitó un toque al fútbol. Antes era pasarla, pisarla, mirar al compañero, mirar la pelota y después jugar. Bocchini cuando se la pasaban y venía en camino hacia él la pelota, ya resolvía, ya sabía lo que iba a hacer, entonces tocaba y se iba. Entonces nadie le podía, no lo golpeaban, no lo tomaban nunca. Claro, tal cual. Sí, el Bocha. Yo pude disfrutar del Bocha la última parte de su carrera, pero era para deleitarse los ojos realmente lo que jugaba el Bocha Bocchini. Escúchame, te hablo de Independiente. Vos estabas en ese plantel, en ese Independiente campeón, en esa final contra Talleres. ¿Es cierto que te enojaste con el Pato Pastoriza porque eligió en el tramo final del campeonato a otro arquero por sobre vos? Sí, tuvimos una discusión bastante fuerte, inclusive nos dimos un par de empujones, que después quedó todo en la nada y se retomó la relación. Pero sí, es verdad, estábamos en el sindicato del seguro, esto te estoy hablando, ya era el año 74, creo que, o 75, y bueno, el Pato decidió no ponerme en las finales y a mí me dio mucha rabia y discutimos, nos peleamos, pero después quedó todo en buenas relaciones. Pero me perdí la final. Pero te perdiste la final. Había sido protagonista, sí, tal cual, recuerdo. Pero después te perdiste la final. Un Independiente que vino a Córdoba y bueno, le ganó esa final que quedó en la historia a Talleres. Sí, un partido realmente increíble y que ahí hay que decirlo también, el Pato fue artífice principal de que no nos fuéramos, porque cuando ocurrieron todas esas cosas tan descabelladas que cobraba el referí, que nos cobró un penal, una jugada con la mano, un desastre realmente, el Pato Pastoriza
nos frenó a todos porque los que estaban dentro de la cancha se querían ir, porque decían, nos están robando, esto no es legal, es una cosa de loco, y se iban todos y el Pato dijo, bueno, vuélvanse a la cancha y muestren que son capaces de ganar este partido. Así que le hicieron caso todos, volvimos y bueno, ahí quedó escrita la historia. Bien, me contaban colegas míos acá en Córdoba que se sentía el Pato. Están locos, ¿cómo se van a ir? Están locos, vuelvan acá. ¿Es cierto eso? ¿Que así está, a los gritos estaba el Pato? A los gritos y a los empujones, porque los muchachos se querían ir, Trocero, Marla Rosa, Galván, todos estaban indignados con lo que estaba pasando y el Bocha también se quería ir de la cancha, quería salir corriendo y el Pato los empujaba y decía, no, vuelvan a la cancha, boludo, que este partido lo ganamos, lo vamos a ganar, demuestren que son hombres, entren nuevamente. Bueno, volvieron a la cancha y se ganó el partido, ¿no? Que entró Daniel Bertoni, que estaba lesionado, con Pepín Biondi, hicieron una jugada muy buena y el Bocha y terminaron definiendo el partido. Sí, sí, exactamente, tal cual como lo cronicás. Escúchame, Esteban, estamos hablando con Esteban Pogani, aquel arquero de San Lorenzo, Boca, entre otros. ¿Qué cambió de tu época como arquero a la actualidad? Puntualmente, ¿el trabajo del arquero ha cambiado mucho o no? Cambió el 100%, absolutamente todo. Primero hubo una regla que impuso la FIFA, que es la regla del pase atrás, que eso fue lo que cambió en primera mano, digamos, la tarea del arquero, que es que no la pueda tomar con las manos cuando se le dan sus compañeros. Eso obligó a que el arquero empezara a jugar con los pies y cambió el paradigma de lo que era el puesto, porque ahora se juega el 70% con los pies, 30% con las manos. Y eso se debió a esa regla que se impuso después del Mundial del 91, del 90, Del perdón, de 90, Italia. exacto. Y la FIFA hizo un estudio, analizó el torneo y se dio cuenta de que había habido 1.589 pases de jugadores a sus arqueros respectivos. Y bueno, propusieron no tomarla más con la mano, se impuso la regla actual y inmediatamente cambió la velocidad de juego, hubo mucho más de tiempo neto de juego, hubo mayor cantidad de goles y por supuesto para sostener esa atención, esa destreza del arquero tuvo que cambiar el modo de entrenar totalmente. Mira vos, y después todo lo que se fue agregando, porque por ahí ya no solamente se tenés que atajar, sino tenés que, como bien lo decís, jugar con los pies, salir bien a cortar los centros, se fueron agregando muchas cosas, incluso en la práctica misma también. Antes, yo recuerdo cuando se practicaba, los arqueros por ahí tenían muy poca práctica, o la puntual, la necesaria. Ahora se los aparta, se los lleva a un lado y es dale que dale nomás con la práctica para con los arqueros. Sí, totalmente. Nosotros, en la época que yo jugaba, la mayoría de los arqueros entrenaban con el plantel, no hacían un trabajo específico de arqueros. Y eso tenía que ver con que el técnico no podía prestar atención a todos, a todo el plantel. Antes los cuerpos técnicos eran dos o tres personas, entonces no podían prestar atención, pero fundamentalmente yo creo que no se lo entrenaba por la falta de conocimiento del puesto. Eso cambió y ahora, como decís vos, los arqueros entrenan aparte y bueno, yo que estuve entrenando toda la vida arqueros en la selección argentina, en los juveniles, en la mayor, y estuve hasta hace pocos días en Lanús, siempre me preocupé de tratar de enseñar la teoría y también la práctica, porque todos dicen, la sacó de puño, pero el golpe de puño es muy difícil de lograr correctamente porque requiere un montón de cosas. Y así como es un montón de habilidades naturales que tiene el arquero, las tiene que perfeccionar, porque si no, cuando las necesita, le sale mal. Lo que más le duele a un arquero si no tiene si no es bien el buen tiempista es los centros, ¿no? Calcular los centros, el tema del viento, todo, porque podés salir y quedás, como se dice en la jerga, cazando mariposas. Sí, totalmente, pero aparte ahora hay que agregarle un agravante, La digamos, pelota. que es
la velocidad que tiene la pelota. La pelota aumentó la velocidad 3 veces en los últimos 12 años. O sea que lo que uno no compensa con ubicación, un buen perfil y técnica, pasó la pelota y te hacen el gol o terminás sufriendo. Así que hay ejercicios muy puntuales para trabajar eso. Como te decía, yo lo trabajo siempre, me parece una parte primordial del juego. Y cuando uno logra tener cierta visión para ver cómo le puede pegar al rival, el lugar donde ubicarse y todo, tiene una pequeña ventaja hacia el delantero. Claro, tal cual. Ya te voy a preguntar por el Dibu Martínez, pero dentro de tu proceso de trabajo que tuviste en la selección argentina, pasó Rossi, Walter Benítez, Muso, Andrada, ¿quién otro? Patón Guzmán, por ejemplo, Augusto Batalla. Pero también lo tuviste a un arquero, si mal no recuerdo, que hoy está en Córdoba, que es el arquero desde hace 3 años a esta parte de instituto, el Manu Roffo. ¿Qué visión tenés sobre él? Y de las mejores, lo tuve en el juvenil de sub-15 que se jugó en Colombia, y era un chico que ya tenía una gran personalidad, que se estaba desarrollando, por supuesto, porque tenía 15 años, como te decía, para el sub-15, y tiene muy buenas condiciones, sobre todo de líder. Es un pibe que en ese momento resaltaba por sus características de líder, y además como arquero era muy elástico, era muy arriesgado, no tenía temor a nada. Yo la verdad que confié muchísimo en él y tuvo un campeonato muy pero muy bueno, y a lo largo del tiempo se afirmó como arquero de primera, ya que bueno, está en Instituto, un equipo grande, importante del fútbol argentino. ¿Qué arquero hoy en día te gusta más de este fútbol nuestro que tenemos en primera división? Bueno, si abarcamos otros países, me quedo con el Dibu, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que ha habido una buena aparición de arqueros. La aparición de este chico Beltrán de River es un paso al futuro. Y en otros equipos también, en Lanús, que yo estaba trabajando ahí, hay arqueros con mucho futuro. Yo creo que hay 5 o 6 arqueros que en poco tiempo van a empezar a jugar en primera y le van a dar muchas satisfacciones al club. El arquero que tiene en primera, Nahuel Lozada, ya lo había demostrado acá en Belgrano, pero ahora en Lanús es como que se ha potenciado un poco más y es un arquero realmente muy importante. Sí, ya se está hablando de que hay posibilidades de venta, pero es un muchacho que tiene todo el rasgo de un muy buen profesional, entrena bárbaro, siempre predispuesto, siempre con ganas de aprender, pregunta, que es algo que no hacen todos, pregunta, y preguntando se aprende también. Así Bien. que yo creo que Nahuel va a estar poco tiempo más en Lanús y se lo va a llevar a algún equipo grande. Bien, al Dibu Martínez lo tuviste también en las formativas, en las juveniles de la Argentina con 17, 18 años, si mal no recuerdo. ¿Ya demostraba lo que es hoy el Dibu? Sí, el Dibu era el mismo cuerpo que tiene hoy, digamos, todavía le faltaba desarrollarse un poco, pero todavía estaba maduro propio de la edad y de su cabeza, ¿no? Que él siempre dijo que la mejor inversión de él fue el psicólogo. Y yo creo que él hizo muy bien concurrir a ese profesional, porque tenía sus problemitas, que se le iba la atención, se distraía, cosas propias de la edad, pero que en él se manifestaban muy claramente. Bien, bien, cosa que, por ejemplo, el tema de la atención, eso lo ha perfeccionado porque ahora es uno más dentro del equipo, ordenando al equipo principalmente. Mira, yo siempre digamos, mi rango de entrenamiento de los arqueros es rango físico, táctico, técnico y psicológico. Y el Dibu Martínez reúne todas estas condiciones, cada una de ellas, y cada uno de los ítems que vos hoy le pedís lo tiene todo. Hace todo bien dentro de la cancha y además tiene una influencia para mí absolutamente positiva en todo el grupo.
Más allá de las condiciones de arquero que puedan tener los que están con él, el caso de Rulli, eh, que podría tener también condiciones excelentes, o Juan Musso, que también lo tuvo en juveniles, pero Dibu aúna ese aura de líder que tiene, por supuesto detrás de Lionel Messi, pero no sería lo mismo esta selección sin el Dibu Martínez. Ah, mira vos, qué buen punto. No sería lo mismo sin el Dibu. Mira vos, uno piensa que el tema de Messi, el tema de Enzo Fernández, Julián Álvarez, pero sin el Dibu no sería lo mismo, mira. Sin ninguna duda, porque él ya ha tenido una trascendencia, pero fundamental en el Mundial anterior, y en este hasta ahora está demostrando que está con las condiciones intactas, que tiene ganas de seguir ganando, que tiene ganas de seguir mostrando lo que él sabe, pero ahora también mira mucho a sus compañeros, cosa que años atrás no era así por una cuestión propia de edad o de conocimiento del juego. Hoy el Dibu ve todo, ve cuándo tiene que jugar corta, cuándo juega larga, cuándo tiene que hacer tiempo, cuándo tiene que apurarse porque viene un rival a cortar, no dar rebotes. Realmente para mí un arquero excepcional. Qué bueno, a lo mejor tenga sus últimas horas, sus últimas semanas en el Tottenham y se pueda ir a algún otro club allí en Europa. ¿Viste el partido anoche? ¿Te gustó la Argentina? Yo decía cuando arranqué el programa, eh, no me viene gustando a mí, pero es una percepción muy personal. No me viene gustando de esta Argentina si la comparo con lo de Qatar 2022. Y claro está que los jugadores son lo mismo, pero que ha pasado el tiempo, que los rendimientos por ahí suben o bajan, como en todos los jugadores de fútbol. Pero no me está gustando la mitad de cancha o parte de la mitad de cancha. No sé cómo lo ves vos, Esteban. Mira, yo creo que, como decís vos, son otros jugadores los que jugaron el partido de ayer. No son los que venían jugando habitualmente, hubo muchos cambios. Y yo creo que Scaloni está haciendo todo bien, porque él cambia, pero ya lo que cambió o cambia para determinado partido es porque lo ensayó, porque lo tiene visto, porque conoce a la perfección a cada uno de los jugadores. Después que a uno le pueda gustar más o menos, forma parte del folclore, yo digo, pero el equipo tiene una eficiencia plena, tiene un líder absoluto que es Lionel, que para mí está mejor que el mundial anterior. Yo lo veo con una velocidad increíble, lo veo relajado, eh, comparte con sus compañeros, habla, se ríe, disfruta, y tenerlo a Messi en ese nivel es una diferencia absoluta. A tal punto que en la charla previa que tuvo con Scaloni le dijo, no, que jueguen mis compañeros para que sumen minutos, yo voy a descansar y juego un par de minutos en el segundo tiempo. Mira vos la relación que tiene de plantel. No, excelente. Yo lo conozco personalmente porque estuve con él también en la selección. Es un chico extraordinario, humilde y bueno, a nivel deportivo no se puede pedir más nada. Agotó todo. Ahora que tiene este nuevo récord que convirtió en 7 partidos seguidos, no le queda ya más récord por romper. Así que es un ejemplo para todo el fútbol mundial, Eh, no argentino, mundial. no, La humildad, sigue el rompiendo récord. Sigue profesionalismo rompiendo récord. y la técnica incomparable. Sí, sigue rompiendo récord por donde se lo mire, sigue rompiendo récord. Quiero volver al tema Scaloni. ¿Cómo tendrá Scaloni la ascendencia sobre el plantel y el conocimiento de cada uno de los integrantes? Que ayer le pidió a Palacios que se acomodara, que se amoldara al equipo y que juegue de 4. Y no lo hizo mal, no desentonó Palacios. No, para nada. Se ve que está buscando alguna variante, porque Palacio no juega en esa posición. Para mí no puede jugar, lo conozco bien también porque lo tuve ahí en las selecciones juveniles. Pero es un jugador marcadamente inclinado al mediocampo. Yo creo que si jugara en la zona defensiva marcando, daría muchas ventajas. No así si juega de volante, que puede jugar en el medio, como doble 5, como 5,
como volante por derecha, ahí se acomoda en cualquier lugar, pero en la línea defensiva no lo veo. Por eso digo que Scaloni está pensando en algo que nosotros no sabemos y pensando en los partidos que vienen. ¿Lo ves como candidato a Argentina? Porque hasta ahora, para mi gusto, no hay ningún cuco. Hay jugadores, hay selecciones que han jugado bien algunos partidos, mal otros partidos. Días pasados veía la victoria de Ecuador por sobre Alemania, una Alemania que termina perdiendo sin actitud, para mi gusto, contra Ecuador, que le ganó realmente muy bien. Países Bajos puede ser uno de los candidatos. España terminó empatando el primer partido y después parece que metió primera. Pero, ¿lo ves como candidato a Argentina? Sí, lo veo como candidato sin ninguna duda. Y como decías vos, yo también coincido que todavía hay que darle un ajustecito al medio, que podemos estar mejor. Ahora, digamos, no es que me preocupe, pero el hecho de que Tagliafico y Senesi puedan llegar a ser titulares habla de que por ahí, por la zona izquierda, podemos tener un poco de problema, pero se van a acomodar, sin ninguna duda se van a acomodar porque el grueso del equipo está jugando bien, se mueve bien, están con confianza, salen tocando a una velocidad increíble, con una precisión que asombra. La cantidad de pases buenos que dio Paredes, creo que hoy hablaban de 154 pases, Sí, récord. es realmente un récord absoluto y eso marca de que hay jugadores para recibir la pelota, ni más ni menos. Entonces Paredes puede hacer esa cantidad de pases porque hay un equipo que está preparado para recepcionar. Dar, tal cual. Lo que a mí me preocupó, y esto sí me preocupó, el nivel de Julián Álvarez, que lo tienen que recuperar sí o sí en esta semana que tiene por delante antes de Cabo Verde. Mira, yo lo que creo de Julián es que él está cómodo cuando juega solo. Cuando juega con otro punta ahí, me parece que es que como que se ahoga él o se siente celoso, tal vez, no sé. Pero le cuesta más jugar con un acompañante que jugar totalmente solo. El viejo dilema Batistuta Crespo. Sí, sí. Yo creo que para eso tiene que estar de acuerdo primero que nada el técnico, por supuesto. Y después los jugadores. Se tienen que hablar mucho en la cancha y bueno, yo no sé si están preparando eso o alguna otra cosa. Sí, tal cual. Esteban, recién nombrabas que compartiste trabajo con Leo Messi, que lo conoces, porque has trabajado, porque has estado junto con Leo Messi. Pero también tuviste la posibilidad de jugar con Diego Armando Maradona. O sea, en la vuelta de la vida, en la vuelta de tu página futbolística deportiva, ¿te diste cuenta de eso? ¿Reaccionaste ante eso? Vos sabés que yo no tenía plena conciencia. Sabía que estaba con una figura extraordinaria, pero para mí era un compañero más, porque estábamos todo el día juntos, cuando estaba en Boca él, yo estaba en el cuerpo técnico con el Bambino, y era realmente, generaba alrededor de él unas cosas increíbles con la gente, se amontonaba para verlo, era impresionante. Pero a mí que lo trataba en la intimidad, me parecía un jugador más, que tenía un espíritu también diferente, porque era un muchacho que se ocupaba de todo lo que estaba pasando en el país, siempre que podía pelearse con alguien por una causa que él defendía, lo hacía. Era un jugador, una persona muy especial, pero me tocó la varita mágica. Pude estar con Messi, pude estar con Maradona, pude estar con Bochini y con otros muchos, pero esos tres los pongo en el podio. Mira vos, en esa apertura 97, en ese partido contra River, despedida de Diego Armando Maradona, ¿es cierto que el Diego quería seguir jugando? Dice, déjame jugar, Bambino, que a estas gallinas la tenemos que ganar. Sí, totalmente. Antes del partido ya hubo una charla con él donde le fuimos a decir, yo fui con el Bambino a decirle que ya se tenía que ir despidiendo, pero bueno, era muy difícil decirle eso a Diego. Y él se puso a llorar en ese momento y dijo, no, déjame jugar, que este partido contra las gallinas les quiero ganar, les quiero ganar. Y bueno, jugó, salió en el primer tiempo
y se cumplió porque le ganamos 1-0 a River. Mira vos. Y lloraba como un bebé el Diego. Sí, 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 sí. Salió en el primer tiempo y ya él realmente no estaba en 100% de posibilidades como para resistir un partido, le costaba y bueno, corría en riesgo de la salud de él, así que lo mejor fue que después ya dejó la práctica activa y se dedicó a técnico, ¿no? Bien, lo nombraste a Messi, lo nombraste a Bocini, lo nombraste a Maradona, pero también en Huracán compartiste y jugaste con René Houseman, otra gloria del fútbol argentino. Sí, bueno, ese equipo de Huracán tenía unos jugadores increíbles, que si lo hubieran sostenido un año, yo creo que peleábamos todos los campeonatos. Porque estaba Housema, estaba Marangoni, estaba el Negro Ortiz, estaba Carlitos Babington, Hmm. el Turco García, Juan Amador Sánchez. Bueno, tenían unos jugadores bárbaros, donde por supuesto relucía René, que era también un jugador diferente, con una gambeta increíble, no sabías nunca para dónde iba a salir y tenía cosas dentro del campo que también te definían los partidos. Mira vos, un loco lindo era René, ¿no? Te voy a contar esta anécdota cortita. Mira, un día estábamos ahí después de un partido y Pipo Rossi, que era el técnico, hizo una charla. Entonces terminó la charla y salimos a trotar para hacer el entrenamiento. Y cuando llegamos a un área, Pipo Rossi dice, pará, Houseman, pará. Entonces nos paramos todos a ver qué pasaba. Y le dice, soltá el pucho que tenés en la mano. Tenía un cigarrillo, No, René, iba practicando. fumando mientras corría. Dice, está bien, Pipo, esperá, que ahora lo tiro. Le dio una pitada a dos y lo tiró. Bueno, ahora sigan corriendo, dijo Pipo. Cuando llegamos al otro área, dice René, muchacho, mire, esta vez lo pasé a Pipo y lo cagué, dice, porque tengo dos, tengo uno en la otra mano, tenía otro cigarrillo en la mano izquierda. No te la Así puedo que creer, qué bárbaro, qué personaje. Corriendo, un personaje de corriendo película, con cigarrillo en la corriendo mano. con cigarrillo. Qué, Con per- dos, perdón, no con uno, con dos. qué personaje, míralo vos a René Houseman. Y como futbolista un crack. Podría haber jugado tranquilamente en los grandes. Sí, probablemente su condición, como hablábamos antes del Dibu, la condición psicológica te margina o te pone en puestos más elevados. Y a veces la formación futbolística, no a veces, tiene que ver con la parte psicológica y con el medio social donde está. Entonces a veces yo creo que René podría haber sido figura de cualquier equipo, de cualquier equipo. Pero bueno, tenía otras cosas que lo condicionaban. Claro, tal cual. La última, si no te robo mucho más tiempo. ¿Pasaste por Belgrano en el 75, si mal no recuerdo? Sí, en el año 75 el Nacional, con Santos Laciar, con el Pollo Becerica, con el Perro Rodríguez, bueno, el Colorado Suárez, Suárez. Coletti, bueno, un equipo bárbaro ese de Belgrano Córdoba que hicimos una muy linda campaña. En ese equipo puede ser, a ver, ayúdame, de Marta que había llegado de Temperley que era sordo mudo, si mal no recuerdo, que también estaba. No, creo que no, ¿eh? ¿No? No me acuerdo, sinceramente. A lo mejor ha sido al año siguiente, mira vos. Pero sí, un buen equipo, principalmente el Pollo Becérica, un zaguero realmente espectacular. Estaba Huguito Vaca también, si mal no recuerdo. Sí, Huguito estaba, sí, Ahí sí, está. Huguito estaba. Y yo recuerdo la calle, ¿cómo se llamaba? En la avenida que uno La toma Colón, para ir a la cancha la de Colón, Belgrano. Avenida Colón, la que te lleva a la cancha. Colón, Claro. ¿dónde salía Colón? Y desde Colón hasta la cancha era todo celeste. Y abrían la cancha a las 11 de la mañana, no me olvido más yo de eso. Y a las 3 de la tarde por ahí estaba llena. Y quedaba gente afuera. Era impresionante esa hinchada de los piratas,
fue muy lindo para mí. Fue un año muy lindo que después me permitió volver a Independiente y ser titular en Independiente. ¿Y te viniste a Belgrano para sumar minutos? ¿Porque no los tenías en Independiente o por qué? Sí, exacto. Yo era muy joven y el que había ido a Belgrano había sido Pipo Ferreiro, que fue el que nos pidió. Fuimos Hugo Sagiorato, Bien. Manolo Silva y Magán. Y fuimos todos ahí a Belgrano por pedido de Pipo Ferreiro. Claro, Un recuerdo, sí, Magani y Sagiorato, Hugo Sagiorato, que también fue una de las grandes glorias que tuvo Independiente. Escúchame, Esteban, ¿te dio todo el fútbol? Sí, absolutamente todo. No puedo, todo lo que busqué, tal vez me faltó jugar en la selección, pero sería muy injusto si le pidiera eso, porque en el momento que estaba para ir a la selección, que me fue a ver el Flaco Menotti, yo no estaba preparado. Yo era muy joven y hubiera hecho un mal papel en la selección, así que no le puedo pedir nada realmente. ¿Te fue a ver el Flaco Menotti para qué? ¿Para el 78 o para el 82? No, para el 78. 78. Ah, bien. ¿Y no estabas preparado? Entonces, ¿No estabas preparado qué? ¿Futbolísticamente o de la cabeza? de las dos cosas, estaba inmaduro, me faltaba mucha experiencia en el arco, muchísima, y tal es así que el Flaco Menotti declaró que me iba a ir a ver, y yo me puse muy nervioso toda esa semana, estuve muy nervioso, y perdimos 5-0. Y de los 5 creo que me metí 4 y medio yo. Me hice los goles solo de los nervios. Mira. Y bueno, y quedé afuera de la selección, pero con el paso del tiempo me di cuenta que no estaba preparado todavía. Bien. ¿Hubieses compartido de equipo en la selección con el Pato Filiol que después lográs compartir en Racing con el Pato? Creo que sí. No, cuando yo me voy, llega él. Ah, llega Yo él, ahí estaba está. con Turco Wirtz y Subsuk, que eran los arqueros. Y Bien. yo me voy y viene el Pato Filiol al año siguiente. Al año siguiente, ahí está, ahí está. Esteban, querido, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por mejorarnos la tarde del domingo, abrazo grande para vos, para la familia, éxito para todo lo que viene y bueno, seguramente en otro momento te voy a volver a convocar para hablar un poco de fútbol. Bueno, fue un gusto, te mando un abrazo grande y que disfruten el fin de semana. Abrazo, abrazo grande. Señores, 15 con 52 minutos en toda la República Argentina, Esteban Pogani, hablando con nosotros en Sport 965. Radio Suquía 96.5, la más cordobesa, donde vos estás desde